Listo, bien. Entonces, cuando tenemos dos variables, dos niveles del factor, es que usamos los métodos clásicos. ¿Bien? Ya mañana vamos a ver qué pasa cuando tengo una variable cualitativa. Eso lo veremos. Mañana cuando tenemos más de dos categorías, más de dos niveles en el factor. Bueno, entonces, ¿qué es un nivel? ¿Qué es un intervalo de confianza? Pues un intervalo de confianza es la estimación del parámetro, pero con un nivel inferior y un nivel superior que intenta capturar el parámetro. Si yo simulo muchos intervalos de confianza con muchas muestras, vamos a ver que un gran porcentaje de intervalos de confianza contienen al parámetro, pero otros no. Esos intervalos que no contienen al parámetro, pues son los que no queremos sacar. Nosotros queremos sacar un intervalo de confianza pues que contenga el parámetro. Entonces, esa es la confianza. Al yo reducir la confianza en el intervalo, lo que yo voy a hacer es tener más posibilidad de que el intervalo no contenga el parámetro. Entonces, la idea es que este no sea muy grande para que pues atrape el parámetro. Lo que más se usa es del 95%. Eso es lo que más se usa en los intervalos de confianza. Bueno, entonces, bajo normalidad, nosotros ya demostramos que z igual a x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n distribuye normal estándar, porque esta es la estandarización de x barra. ¿Sí? Y esta es una variable pivote porque no depende de los parámetros. Entonces, nosotros queremos encerrar a mu. ¿Cómo hacemos para encerrar a mu? Lo que hacemos nosotros es que mu queda en unas cotas que son x barra menos el cuantil de la normal por sigma sobre raíz de n, y acá x barra por el cuantil de la normal sigma sobre raíz de n. Este sigma en la vida real no se conoce. O sea, esto se usa cuando sigma cuadrado es conocida, sin embargo en la vida real nunca pasa. Por eso es que en 1908, Gousset, que trabajaba en una fábrica de cerveza, propuso cambiar este sigma, este que está acá, lo propuso cambiar por la desviación estándar muestral. Y de ahí nace la T-student con n-1 grados de libertad. n-1, ¿por qué? Porque la T-student hereda los grados de libertad de la chi cuadrada. Y habíamos dicho que la estimación de la desviación estándar la vamos a tomar sobre n-1. ¿Cierto? Porque nosotros este mu lo vamos a estimar con x barra, entonces ahí perdemos un grado de libertad. Acá tenemos la T-student, que es x barra menos mu sobre s sobre raíz de n, y eso distribuye T-student con n-1 grados de libertad. Miremos acá la distribución de T-student y cómo se va pareciendo cada vez a la normal. La negra, que es esta, es la distribución normal. La roja es una T-student de 3 grados de libertad. La verde es una T-student de 5 grados de libertad. La morada, que ya casi se parece mucho a la negra, es 20 grados de libertad, y ya en 30 grados vemos que ya se parecen mucho. Por eso es que en algunos textos ustedes pueden encontrar que cuando n es grande, se asume, aunque la varianza sea desconocida, se asume normal. ¿Sí? Eso pasa cuando n es grande. Cuando n es grande, la T-student se parece mucho a la distribución normal, y por eso en algunos casos se usa la distribución normal. Entonces, esas dos distribuciones son importantes, la normal y la T-student. Bien.
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que validar el supuesto de normalidad. Nosotros no podemos quedarnos simplemente con que hacemos el intervalo de confianza y ya no. Siempre toca validar el supuesto de normalidad. Por ejemplo, el Shapiro test. ¿Sí? Y ahí sí hacemos el intervalo de confianza o la prueba de hipótesis que se quiera ver. Bueno, esta estadística que está acá se conoce como la chi cuadrada y es simplemente n-1 por la varianza sobre sigma cuadrado. Eso distribuye chi cuadrado con n-1 grado de libertad. Esta estadística que está acá. Sobre ella podemos hacer inferencia o podemos hacer intervalos de confianza sobre la varianza. ¿Sí? Sin embargo, vamos a irnos más hacia la F, porque la F es la que vamos a usar más cuando tenemos dos parejitas. Acá podemos ver para la proporción, sin embargo, en nuestro caso de diseño de experimentos, nosotros no vamos a profundizar en la proporción, vamos a quedarnos simplemente con la media, en este caso, pues de una muestra. Eso es así como para recordar lo que hasta el momento hemos visto. Bien. Bueno. Y ahora sí, vamos a, bueno, esta es la media, la varianza, la media muestral, la raíz de la varianza, sigma sobre raíz de n. Ya vimos que la media muestral, la desviación estándar es sigma sobre raíz de n, esto ya lo vimos. Y que x barra distribuye mu, sigma cuadrado sobre n, perfecto. Esta parte ya. Ahora, esta es la que nos interesa en este momento. ¿Qué pasa si yo tengo, estos son los diseños más sencillos, si yo tengo lo siguiente? Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Mil disculpas, se salió. Ya paso a compartir. Voy a compartir la tableta y vamos a empezar con diseños cuando un factor solo tiene dos niveles. Vamos a empezar ahí en eso para tenerlo claro. Bien, entonces, ¿qué pasa con lo siguiente? Si nosotros tenemos el siguiente caso, entonces vamos a considerar estas pruebas de hipótesis. Bien. Si nosotros, por ejemplo, consideramos método tradicional con el propuesto, entonces ahí tenemos dos muestras. Una con el tratamiento tradicional y otra con el que ustedes proponen. La idea es que demostrar que el que nosotros proponemos es mejor que el otro, ¿cierto? Por ejemplo, en ese caso. Si nosotros, por ejemplo, queremos validar que una máquina produce en una hora más piezas que la otra o es más rápida que la otra, entonces podemos hacer contrastes de la siguiente manera. La media de la máquina 1 es menor o igual que la media de la máquina 2, versus la hipótesis alterna, la media 1 es mayor que el tiempo de la máquina 2. ¿Eso por qué entra en el diseño de experimentos? Si es un contraste sencillo que son los últimos contrastes que uno ve en un curso de estadística. ¿Por qué entra también en la parte de diseño de experimentos? Porque acá nosotros estamos evaluando una variable con respecto a un factor. ¿Cuál es ese factor? La máquina. Entonces tenemos una variable cualitativa que es en qué máquina yo estoy
operando, ya sea en la 1 o en la 2, y por eso estoy haciendo ese contraste. Miren, satisface la comparación, porque ahí estoy comparando. La aleatorización, porque considero unidades iguales, pero tratadas unas en la máquina 1 y otras en la máquina 2. ¿Cierto? Replicabilidad, porque en cada máquina no voy a considerar solo un individuo, sino que voy a considerar varios individuos para ver ese componente de aleatoriedad. Y la parte de réplica. Entonces, satisface las condiciones del diseño de experimentos y por ese motivo se considera también las diferencias de medias también se pueden aplicar en los diseños de experimentos. Las pruebas de hipótesis clásicas de diferencia de medias también se pueden aplicar. ¿Qué ocurre? Que acá yo tengo, para la media, por ejemplo, de la primera máquina, tengo una muestra aleatoria X1, X2, X3, hasta XN, que proviene de una normal con media 1 y con varianza. Vamos a suponer que la varianza de los dos grupos es igual. Esto vamos a suponer eso. Eso tiene un nombre y se llama homogeneidad de varianza u homocedasticidad. Es decir, que ambos grupos, sí, las medias son diferentes, sin embargo, las varianzas son iguales. Esto es lo que se conoce como homogeneidad de varianza u homocedasticidad. Entonces, antes de pasar a hacer esta prueba de hipótesis, se sugiere hacer una prueba de homogeneidad de varianza. ¿Qué es la prueba de homogeneidad de varianza? Simplemente, en la hipótesis nula, la varianza del primer grupo igual a la varianza del segundo grupo. Versus el de la hipótesis alterna, la varianza del primer grupo diferente a la varianza del segundo grupo. ¿Será que en este contraste de hipótesis lo que yo quiero es rechazar o no rechazar la hipótesis nula? ¿Qué se quiere ahí? En este caso, cuando yo tengo ahí la homogeneidad de varianza, voy a conectar el computador al otro internet porque la tablet está a destiempo. Listo. Mil disculpas ahí si no se veía la tablet en el tiempo adecuado. Ya estoy conectando el otro internet. Listo. Bien. Listo. Entonces, en este caso, si nosotros queremos que las varianzas sean iguales, ¿queremos rechazar la hipótesis nula o no rechazarla? Si consideramos este contraste de hipótesis que está acá. Si queremos tener este supuesto de que la varianza del grupo 1 acá igualita a la varianza del grupo 2, o sea, queremos tener homogeneidad, acá no queremos rechazar HC. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver en R cómo se hace toda una prueba de hipótesis cuando tengo dos muestras independientes. Esa sería la parte teórica, que ahorita se entiende con R, de el contraste de hipótesis bajo dos muestras. Ahí usaríamos la test student. ¿Qué estadística usaríamos? De la primera muestra sacamos la media, de la segunda muestra sacamos la media, la varianza de la primera sobre n, la varianza de la segunda sobre m, pero acá, ¿cuántos parámetros estamos estimando? Estamos estimando tanto la media de x como la media de y. Por lo tanto, los grados de libertad es n menos 2, porque estoy estimando dos medias.
Mañana, cuando veamos a Nova, vamos a ver que quedaría n menos k, donde k es el número de grupos. Y es este grado de libertad, este sí es importante entenderlo, y simplemente es que es n menos n, menos la cantidad de grupos. En este caso, ¿cuántos grupos hay? 2. Por eso es n menos 2. ¿Listo? Esos son unos aspectos teóricos que quiero que entendamos un poquito antes de pasar a leer. Sin embargo, si todavía no ha quedado claro, vamos a abrir el R y vamos a verlo con su nuevo. Bueno, entonces vamos a pasar al R y vamos a empezar a aplicar este test. Entonces, esto es lo que en la tabla les explicaba. Y bueno, vamos entonces a proceder a hacer inferencias sobre eso. Entonces, inferencia sobre dos muestras. Listo. Entonces, miren, el proceso es el siguiente. El proceso es el siguiente. Voy a borrar acá, control L, la escoba en plots. Ya está. Y acá arriba la escoba, listo. Ya quedó todo limpio. Entonces vamos a hacer primero inferencia cuando los grupos son independientes. Los dos grupos son independientes. Bien. El primer grupo vamos a colocarlo en normal de 50 datos con una media de 5 y una varianza de 1. Y el segundo grupo vamos a colocar 50 datos también, pero con una media de 8 para que sea diferente significativo. Este sería Y. Lo subrayamos, le damos run y ahí ya tenemos nuestros datos, los 50 datos de la primera muestra y los 50 datos de la segunda muestra. El primer paso, en este caso, el primer paso es comprobar la normalidad. Entonces, en este caso, uno coge Shapiro o Kolmogorov, Shapiro de X, 0.61, o sea que no se rechaza la hipótesis de normalidad, y Shapiro de Y, 0.23. No se rechaza porque el p-valor es mayor que el nivel de significancia, que es 0.05. Este también es mayor que el nivel de significancia, 0.05. Primer paso, normalidad. Segundo paso importante, homocedasticidad. Homocedasticidad. ¿Qué es la homocedasticidad? La homogeneidad de varianzas, lo mismo. ¿Ya? La homocedasticidad. ¿Cómo vamos a evaluar homocedasticidad? Con un test que es el F, que es bar.test, y que me compara las dos varianzas, tanto de X como de Y. ¿Qué vamos a ver? El p-valor. La hipótesis nula es que las dos varianzas son iguales, versus la hipótesis alterna que las dos varianzas son diferentes. En este caso, el test nos dio 0,51, mayor a 0.05. Luego, no se rechaza la hipótesis de que las varianzas son iguales. Si se satisface normalidad y homocedasticidad, entonces podemos pasar al tercer paso, que es realizar el intervalo de confianza de la T. Entonces usamos T.test de X con y acá me va a dar el intervalo de confianza de X con Y. Este es 95% de intervalo. El intervalo contiene al 0. Contiene al 0. El p-valor es menor, es muy pequeño, o sea que se rechaza la hipótesis nula. Y acá él te dice, mire, alternative hypothesis, true difference in means is not equal to 0. Las medias, la diferencia de las medias no es igual a 0. Quiere decir que hay diferencias significativas entre las medias. Y era lo que veíamos porque acá hay un 5 y acá hay un 8.
Voy a compartirles este código porque este código es el base para hacer una diferencia clásica de dos medias. ¿No? Repito, primer paso, verificar si ellas provienen de una distribución normal. Segundo paso, validar la homogeneidad de la varianza. Si se satisface la normalidad y la homogeneidad, puedo pasar a comparar significativamente la muestra 1 con la muestra 2. En este caso, el p-valor es menor a 0, o sea que sí hay diferencia significativa. Sí hay diferencia significativa entre X y Y. ¿Listo? Ese es. Bueno, ahora voy a hacer un ejercicio y me van a decir qué pasa si yo acá ambas medias son iguales. Pues voy a pasar el código y, van haciendo eso, van copiándolo, pegándolo allá y van ejecutándolo y me comentan un momento. ¿Qué pasa si las dos medias son iguales? ¿Cuánto da el p-valor acá? Entonces, ya ahorita eh, me comentan que les da 2 minuticos. Mientras copian este, colocan acá la media 5, acá la media 5, copian el que acabé de copiar acá y me comentan, ¿vale? 2 minuticos. Listo, volví. ¿Cómo les fue? ¿Alguien pudo correr cuando ambos son 5? O sea, cuando las medias son iguales, ¿qué p-valor da?
Listo, muy bien. ¿El p-valor da mayor o menor a 0.05? ¿Cómo les quedó el p-valor ahora? Mayor a 0.05, ¿sí o no? Perfecto, perfecto. Eso se debe a que ya no hay diferencia significativa entre las... Correcto, muy bien, profesor Miguel, muy bien, profesora Nelly. Da valor da mayor. Y recuerden que cuando es mayor, no se rechaza la hipótesis nula. Y en este caso, la hipótesis nula es que ambas medias son iguales. Quiere decir que como no rechazo la hipótesis de que ambas medias son iguales, en efecto son iguales. Cuando el p-valor es pequeño, digo que hay diferencia significativa. Cuando es mayor, digo que no hay diferencia significativa. Entonces vamos a dejar este en 8. La conclusión acá es que hay diferencia significativa porque acá tenemos una media de 5 y acá una media de 8. Pero si ambas medias provienen y una media igual, entonces no hay diferencia significativa. Fácil el criterio. P-valor pequeño, rechazo la hipótesis nula. P-valor grande, no rechazo la hipótesis nula. Ese es el criterio que nosotros vamos a usar y que va a ser la base pues, de las dos sesiones que vienen. El p-valor menor a 0.05, rechazo la hipótesis nula. Es decir, hay diferencia significativa. Y si es grande, no rechazo la hipótesis nula. Bien. ¿Listo? Y seguimos esos pasos. Normalidad, homocedasticidad y el tercer paso es ya realizar la prueba. Bueno, ¿qué pasa ahora si resulta que estos datos ya no son, ellos ya no son de diferentes individuos, sino de los mismos individuos? ¿Cómo así? Entonces voy a borrar de nuevo esto y voy a explicar lo siguiente. Miren, ¿qué hicimos acá? Tenemos dos grupos con dos tipos de individuos en las mismas condiciones, pero los individuos son diferentes en cada grupo. ¿Será que eso siempre pasa? No. Por ejemplo, en un estudio médico pre y post, los niveles de cáncer antes de la quimioterapia, los niveles de cáncer después de la quimioterapia. Los individuos son los mismos. Entonces, ahí hablamos de dos muestras dependientes. Porque son dos tipos de datos, o sea, por cada individuo voy a tener dos datos, el anterior y el posterior. Sin embargo, hay dependencia, ¿por qué? Porque es al mismo individuo al que yo le evalúo antes y después del tratamiento. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como dos muestras dependientes o dos muestras pareadas. ¿Listo? Dos muestras dependientes o dos muestras pareadas. Si yo tengo una muestra dependiente, vamos a colocar, por ejemplo, R-norm, 50 datos de media 4 y de desviación estándar 1. Si Y es esa misma X, pero con una perturbación, entonces acá le colocamos una perturbación. Si la media es 0 y solo hay varianza, esta es la perturbación. Miren que Y es el mismo X, pero con una perturbación con media 0. Si yo coloco esto y yo le digo, bueno, hágame un t.test, acá sí es directo, no hay necesidad de validar el supuesto de homocedasticidad, simplemente el de normalidad, en la paridad de normalidad, pero de la resta. Entonces acá
Shapiro.test de X menos Y. ¿Listo? Si se satisface el supuesto de normalidad de la diferencia, ya. Ese es el único supuesto en este caso. El único supuesto. ¿Listo? En este caso, homocedasticidad no, porque lo que nos interesa es ver si hay diferencia significativa entre X y Y. Entonces, colocamos X, Y, pero acá hay un parámetro que es Pirate. Y a Pirate le colocamos True. ¿Por qué? Porque son muestras pareadas. Como en este caso la perturbación tiene 0, la idea es que no se rechace la hipótesis nula, es decir, no disminuyó los niveles, por ejemplo, de cáncer. El p-valor es mayor, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Luego, antes de la quimioterapia y después de la quimioterapia, los niveles de cáncer son iguales. Voy a enviarles este código para que lo ejecuten y lo revisen. Entonces, repito, ahora tenemos, estos son los niveles de cáncer antes de la quimioterapia. Resulta que la quimioterapia es un ruido, pero es un ruido con media cero. Entonces, ¿qué va a pasar? No me va a detectar diferencias significativas. Ahora, si yo acá le coloco una media menos 2, entonces corremos de nuevo esto, y ahora sí me detectó una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque lo que yo le estoy diciendo es el ruido, el ruido de perturbación que hizo la quimioterapia, en promedio, disminuye significativamente los niveles de cáncer. ¿Sí? Porque acá tengo los niveles de cáncer antes, tengo los niveles de cáncer, pero acá colocamos un ruido con media menos 2. Es decir, que en promedio disminuye dos niveles los niveles de cáncer. Entonces, el p-valor, la interpretación es la misma, sino que hay que tener cuidado que en este caso tenemos dos muestras pareadas o muestras dependientes. ¿Listo? Ahí el supuesto de normalidad se hace sobre la diferencia, o sea, X menos Y. Si pudieron correr el código. ¿Cómo les fue? Entonces repito, y eso es lo que van a tener el código, y eso es lo que quiero que hoy quede claro. Entonces, estos métodos se basan netamente en la normalidad. Por eso, un supuesto importante que nos va a acompañar en el diseño clásico es la normalidad. Las pruebas de diseño de experimentos clásicos siempre hay que probar el supuesto de normalidad, ya sea sobre los errores o sobre las muestras, pero siempre hay que probar normalidad. Bueno, vimos también las propiedades de la esperanza hoy. Entonces, esas propiedades de la esperanza nos ayudaron, y también las propiedades de la varianza nos ayudaron a definir el teorema de la estandarización, que es que toda variable se puede llevar a una variable conmensurable cuya esperanza es 0 y cuya varianza es 1. Acá lo comprobábamos. También hoy vimos la distribución de la media muestral. Y vimos que hay que dividir sobre sigma sobre raíz de n. O sea, ya no se estandariza con solo sigma, sino es sigma sobre raíz de n el que se usa para estandarizar. Bueno. Y todo eso lo usamos para hacer inferencias sobre dos muestras independientes e inferencias sobre dos muestras pareadas. Ya voy. Perfecto. Listo. Inferencia bajo dos muestras independientes. El primer paso es validar la normalidad de las dos muestras. El segundo paso es validar la homogeneidad de varianza u homocedasticidad. ¿Con qué se hace? Con el test bar.test, que me compara la varianza de X con la varianza de Y. El tercer paso, si se cumplen estos dos supuestos de normalidad y de homogeneidad de varianza, es realizar la diferencia, si hay diferencia significativa entre X con Y. Bueno,
Como en este caso las dos medias son iguales, no hay diferencia significativa. Y lo último que vimos es dos muestras dependientes o pareadas. Entonces, ahí hacemos el test de normalidad, pero sobre la diferencia, porque vamos a ver cuánto difiere el antes del post. Estos estudios se conocen como pre-post también, cuando uno maneja los estudios pre-post. Previo al experimento, post al experimento. Entonces, ustedes tienen un tratamiento, por ejemplo, para las plantas. Las plantas tienen tal coloración en su hoja. Vamos a colocarle estas vitaminas. Vamos a ver si el color de la hoja difiere significativamente después del tratamiento. Esto ustedes el pre y el post lo pueden aplicar en mucho. Y es un diseño de experimento sumamente sencillo. Porque ustedes en la misma muestra, antes sin tratamiento y después le aplican un tratamiento a ver si cambia significativamente, por ejemplo, la producción de clorofila. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer con estos estudios pre-post. ¿Listo? Y esto es simplemente cuando tengo dos categorías. No sé si la profesora Tatiana, el día de mañana hay sesión. El día de mañana. No, profe, toca reprogramarla para la próxima semana. Vale, muchas gracias, profe. Entonces, miren, en ese orden de ideas, el día de mañana no hay sesión, ya que estadística pues tiene una actividad que sí queda imposible aplazarla. Entonces, la próxima sesión nos veríamos el viernes y la otra semana se programa la última sesión. Entonces, voy a colocarle ya pausa al video.